Muy bien, muy buenas noches ante todos. Una vez más, agradeciendo siempre la salud, siempre a Dios, el grandísimo, todopoderoso, y Omega, que siempre nos bendice y nos permite estar con ustedes a través de estos cursos. Siempre también un agradecimiento especial al Grupo INSUR que siempre nos permite conectarnos a través de la Internet para poder llegar a todos, ¿no? A nivel nacional y también internacional. En esta oportunidad, agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Huánuco también, por la oportunidad de difundir este magno evento, ¿no? Estos cursos que son importantes. Bueno, el diseño de obras de arte en carreteras, ¿no? Es importante el tema de drenaje, ¿no? En las carreteras, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente a nosotros como profesionales de la ingeniería vial, ¿no? En el país, el enemigo número uno de las carreteras es el agua. Ustedes conocen, más que yo incluso, está la experiencia, están los colegas ahí en línea, conocemos la problemática vial y un 80% el peso antes era menor, ¿no? Antes le dábamos más el peso en lo que es calzadas, el tema de lo que es la base, ¿no? Problemas en la base, problemas estructurales, netamente con el tiempo se ha profundizado y se ha indicado que ahora el tema es el drenaje, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Básicamente, una larga data que vamos a realizar hoy día, el currículum o el file del expositor. Yo soy el ingeniero Jean-Pierre Moscoso, ya hemos tenido varios cursos con el Grupo INSUR y el Colegio de Ingeniero de Huánuco. Soy ingeniero civil, egresado y titulado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y soy egresado de la maestría en gerencia pública por la Universidad Continental de Lima. He ocupado algunos cargos y también he dictado cursos, ¿no? Conferencias, charlas técnicas en empresas de capacitación y también he dictado cátedras en varias universidades, como ven ahí, ¿no? No quiero hacer marketing ni cherry, ¿no? En varias universidades, pero ustedes lo pueden evidenciar allí. En la Facultad de Ingeniería, en los cursos, sí, de camino, pavimentos, etcétera, ¿no? Los cursos de cátedra de Ingeniería Civil, ¿no? Mecánica de suelos 1 y 2, etcétera. Y también en lo que concierne a lo que he ocupado la cartera o el cargo de jefe zonal en San Martín y en Huancavelica, ¿no? En Huancavelica, dictando estos cursos y también a la vez como jefe de Provías Nacional, ¿no? En estas importantes ciudades a nivel nacional. Sierra, en la selva, y también he estado en tramos de la costa, como ustedes ven acá, de carreteras. Por ejemplo, la carretera Chincha, Armas, Plaza Pata, Villa de Armas, Los Molinos, Guaitará, Ica, etcétera, ¿no? Castro Virreina, Pámpano, que es Sierra de Pisco, casi, etcétera, etcétera. Y cargos como jefe de supervisión, con mi miembro de comité de recepción de varios puentes, ¿no? De carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente en el tema vial, ¿no? El tema vial. También la carretera en Andahuaylas, Pampachiri, Negromayo, etcétera, ¿no? La carretera Albra, en la selva, Tarapoto, Juanjuito, Cache, Campanilla, Pisana, etcétera, ¿no? Calzada Soritor, en Iquitos, Bellavista, Mazán, ¿no? Donde se está construyendo ahorita, que ya están terminando el puente Mazán, ¿no? Que está sobre el río Paritaya, ¿no? El río también amplia experiencia en el tema vial, ¿no? Carreteras, ¿no? En Provías descentralizado y también en empresas privadas y como consultor independiente también, ¿no? Como se puede evidenciar, previo a la data y a la especificación vial que siempre nos caracteriza. Bueno, los sistemas de drenaje, ¿no? En carreteras son muy importantes, como ya lo venía explicando, porque es el enemigo número uno de la carretera, ¿no? Ya sea en su nivel asfaltado, afirmado, micropavimento,
el enemigo número uno. Imagínate cuando exista heladas o granizadas, ¿no? Es el deterioro, porque muchas veces en la sierra, ¿no? En la sierra sucede de que hay el hielo, ¿no? El frío y el hielo, las granizadas cubren las capas de la base y esto malogra, inclusive logra penetrar por las cunetas, aún estando revestidas. Por el tema de las juntas, existen fisuras o desgaste, ¿no? No hubo un buen el tema de ensayo de rotura de concreto, se desgasta, entonces por ahí penetra el tema de la humedad y eso absorbe en las cunetas y por capilaridad se va hacia la base y levanta el pavimento, como se dice, ¿no? Entonces, y tiene que haber una buena obra de drenaje. Las obras de drenaje son las obras menores a puentes, ¿no? Los puentes ya existen puentes y obras de drenaje. El drenaje o desfogue del agua, por dónde va a discurrir el agua, ¿no? En tu carretera. Tienes que tener cunetas en tu obra de drenaje, tienes que tener bordillos, que son prácticamente mini cunetas pequeñas, ¿no? Que tienen su propio diseño. Más adelante, de acuerdo al tiempo, cansa el tiempo, no, lo vamos a ¿cómo se llama? Evidenciar. Tienes que tener, lógicamente, alcantarillas, ¿no? Entonces, esas obras de drenaje, tienes que ver si el flujo es longitudinal o transversal, ¿no? Ya como conocemos, ¿no? Los colegas que estamos en línea, existen especificaciones, existen medidas. Básicamente el curso no es un curso netamente de vamos a aplicar un software, que vamos a diseñar exactamente, no, son las líneas generales, los parámetros y los ratios de cada obra de arte, ¿no? Para diseñar una alcantarilla, ¿qué necesitamos? Ya, estas son las tablas de especificaciones, necesitamos la experiencia y los criterios para poder hacer un buen diseño de alcantarilla. Para una cuneta igual, trapezoidal, triangular, rectangular, etcétera, necesitamos este diseño, esta tabla. ¿Ya? En eso va a ir enfocado este curso. ¿Igualito? La pregunta, ¿qué cosa es entonces una obra de drenaje? Al final, ¿en qué nos garantiza tener una buena obra de drenaje? Que la carretera sea sostenible, ¿no? Que no el periodo de vida útil y la serviciabilidad de la carretera cumpla sus índices o sus indicadores, tal y como fueron diseñados. Si fueron diseñados para 20 años, para 15 o 10 años, tienen que cumplir. ¿Qué le ayuda a la carretera? Las obras de drenaje, o las famosas obras de arte, es lo mismo, ¿ya? Obras de arte o obras de drenaje. Ahora, los puentes tienen su diseño, esos son obras de drenaje de mayor envergadura, ¿no? O sea, básicamente las obras de arte de drenaje, estamos hablando, las obras que tienen, los drenajes que tienen menos luz, que tienen menos cantidad de caudal a comparación de un puente, ¿no? Entonces, aquí básicamente ha faltado el tema del vado, ¿no? El vado, por ejemplo, es, por ejemplo, el badén, y hay vado, ¿no? Aquí también entra badén, como lo vamos a evidenciar ahorita, voy a ir haciendo uno por uno, desarrollando obra por obra de arte y su diseño, ¿no? Entonces, el badén también está dentro de ello, ¿no? Por ejemplo, el agua superficial, el agua que viene de las lluvias, ¿no? Data de cada obra de arte o de drenaje, ¿no? La zanja de drenaje para el desvío de agua se hace alejado de la plataforma, puede ser de tierra o revestida, ¿no? Puede ser de concreto, ¿no? De otro tipo de material. La cuneta, la zanja de coronación o cuneta de coronación, ¿no? Para taludes inestables y el área de captación de agua es grande, ¿no? Se colocan las laderas y se hace discurrimiento mediante canales. Si el talud es muy inclinado o pronunciado, se debe bajar a una caja de recepción, una caja receptora, ¿no? ¿Se acuerdan? La cuneta de superficie, ¿de qué nos va a servir? Va a servir para abastecer todo el agua. Puede ser triangular, rectangular y trapezoidales. Son las clásicas cunetas, pues que están a un costado, ¿no? En la calzada, berma, cuneta, ¿no? Cuneta de superficie. Los bordillos sirve como medio de recolección de agua superficial, captan el agua solo en la calzada. Sirve para también proteger del filtro, ¿no? Que no filtre el agua, se hace un bordillo especial
para que desfogue el agua por ahí. Es más delgado, parecido a una cuneta, pero es más delgado. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y las alcantarillas que son clásicas, ¿no? De TMC, de caja, tipo cajón, tipo marco, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el fin? La función esencial del drenaje en carreteras, ¿no? Dar desfogue, salida al agua y que llegue a acumular en el camino. Muy aparte, puedes darle una dirección al agua. Sin embargo, tienes que darle un flujo, ¿no? Un flujo y un cauce al agua, porque no solamente es dar salida, sino para eso existen las bajadas de agua, existen el encauzamiento de alcantarillas, de cunetas, que lo vamos a ver más adelante. Reducir o eliminar la cantidad de agua que se dirige hacia el camino, evitar que haya daños estructurales, que el agua provoque daños, puede provocar que haya filtraciones, daños o colapso, ¿no? Parcial y colapso total de la carretera, ¿no? Otro fin es de la construcción de las obras de drenaje, va a depender la vida útil, lo que yo explicaba, ¿no? Es una gran ayuda y aporte para que sea sostenible en el tiempo tu carretera, ¿no? Como hemos visto acá, ustedes ven acá esta es una cuneta trapezoidal, su sección, una cuneta triangular, ¿no? Una cuneta rectangular. Por ejemplo, este es el bordillo, ¿no? Este es el bordillo, ¿no? Le sido una cuneta, pero más delgado, tiene fin el desfogue de drenaje, ¿no? Entonces ahí tenemos eso de ¿qué factores influyen en la formación de los caudales, ¿no? Tiene mucho que ver la importancia, mira esta palabra caudal, empezamos ya netamente a hablar de especificación y diseño, ¿no? El caudal, básicamente, tiene que ver uno de los factores es el tiempo, el otro es la intensidad, ¿no? El tiempo es el periodo, o sea, el tiempo donde las lluvias, ¿no? De corta duración, conocidas como tormentas, ¿no? Son eventos que por lo general tienen duración entre 5 minutos y 24 horas. Se utilizan para el cálculo de crecientes. Por lo general en la sierra y en la selva, nosotros cuando hemos realizado trabajos viales, no sé si tú te has visto, ¿no? Ahí se está viniendo el chaparrón, ¿no? De agua, lluvia o el diluvio, ¿no? Y esos chaparrones por lo general duran 5 a 10 o 15 o media hora a lo mucho, pero llueve una intensidad por eso bárbara, en la cual el caudal en esos 5 minutos, 10 minutos, se da cuenta que ha llovido por 15 días, por 10 días, ¿no? Entonces, ahí, o sea, no necesariamente de acuerdo a la capacidad de intensidad y del periodo de tiempo, se va a medir nuestro caudal. Es por ello que la fórmula al final de caudal es área por velocidad, ¿no? El área de la sección, la área hidráulica por la velocidad, ¿no? Metros, que va a salir en metros cúbicos por segundo. Otro factor es el periodo, la frecuencia, ¿no? La medición o los ratios, el patrón, tenemos que tener indicadores para poder realizar este tipo de medición. Generalmente hay estaciones pluviométricas de Senami o de otra entidad meteorológica, la cual va midiendo los niveles de lluvia en el año, ¿no? Pluviométricas, ¿no? Cuántos milímetros por área, cuántos litros de área por área, ¿no? Milímetros en el año, la precipitación media anual, ¿no? De lluvia, ppm. Otra situación que siempre estamos haciendo refacciones permanentes en las carreteras, esto, por ejemplo, en la carretera Iquitos-Nauta, que siempre hay problemas de drenaje, como yo les expliqué en el parecido anterior, explicaba yo, ¿no? Siempre existe el tema no solucionamos definitivamente lo que se tiene que solucionar. Esta es una carretera Iquitos-Nauta de asfalto, mira, fíjate lo que se ha sentado y por ende ha sentado toda esta parte, ¿no? Se ha sentado todo este bulbo de presión de acá, del suelo. Entonces, es importante tener el tema de tanto hidráulico como estructural, porque mira, fíjate, el cabezal y los aleros aquí están semicolapsados ya prácticamente el alero y el cabezal también. O sea, el relleno aquí ha sido malo y pésimo, ¿no? Esto es lo que muchas veces también sellamos las entradas y salidas de alcantarillas y el desfogue de cunetas, ¿no? Igual, ¿no?
pero no permitimos trabajar el HAS o la de regantes, ¿no? Los directivos tienen que apoyar en eso, y es igualito acá. En las tuberías metálicas corrugadas existe el tema si se pinta o no se pinta internamente, ¿no? Eso ya hemos explicado en otros eventos. Lo que sí no tiene que ser oxidado el TMC, tiene que estar bien cuidado o mantenido o limpio, ¿no? Otros factores en el caso de drenaje, en el caso de las cuencas, ¿no? Para tener claro, para entrar en sí a diseño, es la morfología, la morfometría, el almacenamiento y también el tema de suelo, ¿no? Tiene que tener una articulación entre ellos, ¿no? Bueno, netamente ya, hablando ya netamente el tema prediseño, ¿no? El drenaje superficial se edifica sobre netamente la parte rasante, ¿no? La parte rasante de la carretera, ¿no? Del camino terreno con funciones de abastecer, ¿no? ¿Qué funciones? También de dar salida, ¿no? De tener defensa, de tener cruces. Algunas tienen de forma aislada estas funciones, otras las tienen todas estas funciones a la vez, ¿no? En el drenaje superficial vamos a encontrar lo clásico, lo que siempre es importante, el diseño que nos reúnen en este curso: cunetas, badenes y alcantarillas, ¿no? Que es lo que le vamos a dar vital importancia en este curso. En el caso de cunetas, ¿no? Como ven acá en la gráfica, en esta gráfica de la parte derecha, son canales abiertos que se construyen a ambos lados, puede ser izquierdo y derecho, ¿no? Calzada, berma y cuneta, ¿no? A lo largo de la carretera, o sea, tiene un diseño longitudinal, ¿no? Longitudinal porque es paralelo al eje de la carretera, ¿no? ¿Con el propósito de qué? ¿Cuál es su función? El escurrimiento superficial y subsuperficial, ¿no? Superficial y subsuperficial, que viene en el procedente, puede generar el arrastre o desgaste y la erosión. Hay que tener cuidado que la pendiente tiene que tener en cuenta para darle la pendiente, ojo, de la pendiente de la carretera, y también que sea un arrastre y que tenga un escurrimiento ideal, ¿no? Para ello hay hojas de cálculo, que lo vamos a ver casi al final, para poder realizar un buen diseño, ¿no? La sección transversal también, ¿de qué depende, ingeniero? Que sea trapezoidal, que sea rectangular o triangular, de tu caudal, que lo vamos a ver más adelante, el caudal y el tipo de material y la topografía, ¿no? Entonces, sus dimensiones, ya como lo explicamos acá, se deducen de los cálculos hidráulicos. Específicamente vamos a aplicar la matriz general de caudal, que ya tú conoces, que es Manning, ¿no? Es Manning. Hay muy diversos programas, ¿no? El GRAS, el H-Canales. En los software estimados en esa parte, yo no me voy a poner a recomendar, utiliza el GRAS, el HY8, el H-Canales, eso ya es el que más utilizo yo por lo general es el H-Canales, pero hay una infinidad de software. Es más, yo soy muy desconfiado y todo lo hago en Excel, ¿no? Porque yo mismo digito y tengo el criterio técnico para poder hacer mis cálculos, ¿no? Mi diseño. Entonces también vamos a ver las características geométricas generales, taludes interiores, las alturas y los fondos, ¿no? De las cunetas. Entre otros, el tirante, cuánto va a ser la altura, y de acuerdo a ello hacemos nuestra área mojada, perímetro mojado o perímetro hidráulico, etcétera, 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 ¿no? Igual, en cunetas también vamos a ver el tema de los taludes, ¿no? Tenemos que ver el talud en esta tablita, ¿no? De acuerdo a la velocidad del agua, ¿no? Del discurrimiento de las aguas. Si la velocidad es menor a 70 kilómetros por hora, acá existe el tráfico, el índice medio diario, ¿no? Si es menor a 750, ahí está el tipo de talud, ¿no? Vertical, horizontal, ¿no? Y si es mayor a 750, tu carretera, donde se va a diseñar a aquel lado izquierdo, derecho, tu cuneta, va a ser de 1 a 3.
Hay que ver también solo en casos muy especiales, ¿no? Te dice acá, ¿no? En esta situación, cuando la velocidad directriz sea menor a 70 y cuando sea mayor a 70 kilómetros por hora, ya es definitivo que si es menor a 750 es de 1 a 3, vertical horizontal, su talud, ¿no? Y 1 a 4 cuando es mayor a 750 vehículos por día. Solo en casos muy especiales sucede esto de acá, ¿no? La velocidad menor a 70 kilómetros por hora el tema del flujo de agua, cómo va yendo el flujo de agua. La inclinación de talud, ¿no? Acá te da una data importante, ¿no? Concerniente al corte, ¿no? Concerniente al corte. Eh, tenemos que ver ahí que está acorde al tipo de inclinación, ¿no? O la pendiente del corte, ¿no? Mira, aquí en esta parte es importante ser muy finos en la pendiente, ¿no? Porque a veces se le puede dar 2%, 3%, dependiendo, ¿no? Tienes que ver tu emplantillado, tu topografía, de acuerdo a tus cunetas, ¿no? Tus cajuelas de trazo y el desfogue también y tu salida de cuneta. ¿Qué consideraciones vamos a tener, no? La sección típica, cuánto es el abastecimiento, o sea, la capacidad en cuneta, ¿no? Acá tenemos el ancho y la profundidad, la altura de cuneta, el D, esto de aquí, ¿no? La profundidad de cuneta. Esto es una cuneta de sección triangular, ¿no? Que es, por lo general, la más conocida, ¿no? De las personas, del ganado, de los animales, ¿no? Hay a veces problemas con el tema de pases, ¿no? Los pases. El caudal que produce la velocidad máxima también tenemos que ver, ¿no? El caudal y también el caudal que transita con la cuneta llena, ¿no? Tienes que ver un aforo de agua a tope, el tirante y el caudal que produce la velocidad máxima admisible. Para el diseño que queremos acá el diseño hidráulico, porque no existe estructural, ¿eh? Estamos hablando del diseño de agua hidráulico. El estructural es la cantidad de concreto, si es con qué tipo de concreto le vamos a poner, eso no, sino el diseño estructural, vamos a usar el principio de Manning, ¿no? La ecuación de Manning, ¿no? Que más adelante ahorita que tiene que ver la pendiente, tiene que ver el coeficiente de Manning, ¿no? Tiene que ver el tirante, ¿no? Las consideraciones para la cuneta. Cuando la región está en una región seca, su profundidad, ¿no? Es un planteamiento, es unas tablas estimadas de 20 centímetros con un ancho de 50, ¿no? Con un ancho de 50, ancho y profundidad. Cuando sea lluvioso, es una zona lluviosa, 30 centímetros se recomienda y el ancho 75 centímetros. Y cuando sea muy lluviosa, como zona de selva, la altura o profundidad de 50 centímetros y el ancho de 1 metro, ¿no? En este caso estamos hablando de cunetas triangulares, ¿no? Tipo de cuneta o canal, ¿no? De acuerdo a ello, vamos a generar el área y sección y el perímetro hidráulico, ¿no? Lógicamente que el GRAS o el H canales te va a botar por defecto, tú ingresas los datos, ¿no? Yo, por lo general, como les digo, recomendar un software o programa, muchos me escriben y me dicen, ingeniero, pero ¿qué programa usted recomienda? ¿No? Yo te recomiendo el programa, yo mismo lo hago, ¿no? Esto se llama ser autodidacta. Tú mismo haces tu hoja de cálculo y por eso les digo, el programa yo mismo soy, le digo, porque al final tú eres el que haces tu hoja de cálculo, ¿no? Y jalas de la fórmula, el Excel, para que puedas. En síntesis, los otros software son aplicativos nomás, el criterio lo tienes tú, ¿no? Por eso estamos en esta clase. Ahora, otra consideración, que las dimensiones van a ser de acuerdo a los cálculos hidrológicos relacionados o realizados sobre el área de drenaje que está en esa sección, el área de la sección limitada, ¿no? Su pendiente longitudinal, su perfil longitudinal de la cuneta, ¿no?
generalmente paralela a la de la corona de la carretera, la intensidad y el periodo de lluvia, ¿no? Y el periodo también, el cálculo de la obtención del caudal máximo, acuérdate, así como en saneamiento hay un caudal máximo horario, ¿no? Acá hay un caudal pico, ¿no? Y por eso es que decimos que cuando hacemos un diseño, cuando está a tope y cuando está con el tirante adecuado, ¿no? El ancho desde el borde de la subrasante hasta la vertical. Hay que tener en cuenta porque esto ya es un tema, tema constructivo, ¿no? Es medido desde el borde de la subrasante hasta la vertical, que pasa por el vértice inferior. Acá, por ejemplo, no sé si pueden apreciar bien la foto, ¿no? La profundidad que se tiene que tener en cuenta en la vertical, en Y, en la ordenada, desde el nivel del borde de la subrasante o el terreno natural, o el suelo de fundación, o el fondo del vértice de la cuneta, ¿no? Eso es un tema ya, tema constructivo. Estos son ya detalles. John solicita control remoto de su pantalla. Bueno, he aceptado. Bueno, hay cuestiones que ella tiene que coordinar con la coordinación para poder proseguir acá con el curso. El detalle de cunetas, también, como yo les decía, ¿no? Existen las zanjas de coronación, las zanjas de recolección, ¿no? Detalles ya de cunetas, ¿no? En las cuales nosotros tenemos que ver de acuerdo al manual. Hay un manual, ¿ya? De todo lo que es obras de el MTC, netamente te especifican medidas y dimensiones mínimas para que cumpla el requerimiento en las especificaciones, ¿no? Si es cuneta, si es contracuneta, si es una zanja de coronación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, en líneas generales les estoy detallando cómo vamos a ir viendo, en este caso, las dimensiones, los diseños y los criterios mínimos que tenemos que tener. Lo que yo les decía, el N, ¿qué cosa es el N? Es el coeficiente de Manning, ¿no? El coeficiente de Manning, de acuerdo al tipo de material, ¿no? Si tu cuneta es revestida, si es metálica, ¿no? Hay revestimiento de cuneta metálica, ¿sí? De acero liso, de acero corrugado, y también si tu canal también es no revestido, perdón, no metálico, en este caso de concreto, por lo general, ¿no? Por lo general usamos 0.013, el N, ¿no? En concreto, ya, todo el coeficiente de Manning, ¿no? En estas condiciones, ¿no? Albañilería, el tipo de material que vamos a utilizar, ¿no? Muchas veces también hay de emboquillados, ¿no? De piedra con mortero, acá está, ¿no? Igual, ¿no? Madera, hasta madera tenemos, ¿no? Hay que tener en cuenta también el coeficiente de Strickler, que es la inversa del coeficiente de Manning, ¿no? Para cunetas excavadas en el terreno, K, el coeficiente de Strickler es 33, cunetas en rocas es K igual 25, y las cunetas de concreto es K igual a 67. Hay una fórmula de caudal con el coeficiente de Strickler, ¿no? Es el K elevado, me parece, a la 0.167 por la pendiente, por el tirante, y no sé qué fracción de esa, ¿no? Entonces, también te va a salir el caudal con la fórmula del coeficiente Strickler. Pero lo más utilizado y recomendado es Manning, ¿no? Porque a la final es la inversa, Strickler es la inversa del coeficiente de Manning, ¿no? Las velocidades límites admisibles o tolerantes, hasta con una velocidad límite de 0, por lo general acá se considera el promedio, ¿ya? Por ejemplo, para el tipo de superficie, si es arcilla, ¿no? Si es arcilla, grava, pizarras blandas, por lo general utilizamos 1.30, ¿no? 1.30, la velocidad límite, ¿no? Asequible. Si es concreto, 4 metros y medio a 5, ¿no? Su velocidad, metros por segundo, ¿no? Entonces, o sea, esto es considerando si tenemos poco tramo de cuneta, por ejemplo, tramos cortos, para flujos de muy corta duración, y el tiempo también es muy escaso, o sea, tú vas haciendo tu prueba hidráulica, tu área de sección por velocidad, en un tiempo de, por decirte, 10 segundos, ¿no? Es muy corto el tiempo de duración, 5 segundos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el tipo de material, de superficie y la velocidad límite, ¿no?
Esto es de acuerdo al manual de diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito, el manual del MSC. Igualito, ¿no? Esto que está aquí es un resumen de lo anterior, ¿no? O sea, ya estamos dando un parámetro concreto, 450, mampostería de piedras, ¿no? O empercado, 450, su velocidad, igual, ¿no? Es lo mismo, pero si no, en resumen, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Qué otras consideraciones, o apreciaciones vamos a tener para cunetas, ¿no? La pendiente, ustedes saben tiene que ser o sea, lo más pequeño y lo más fino posible, ¿no? En cunetas, ¿no? Fíjense, entre 2 y 5%, lo usual es 2 a 3%, yo les hablaba al principio, ¿no? La pendiente en las cunetas, ¿no? Pero existe cuando es mayor a 10%, las he visto, que está mal, te va a salir, pues, conceptualmente, ¿no? De acuerdo a la especificación, estamos yendo fuera de todo contexto, ¿no? Los tipos de cunetas, triangular, trapezoidal, por el tipo de material, ¿no? De tierra, incluso hay de tierra armada, que yo las he visto con geomallas, con geofiltros, de 2 a 5% de pendiente, de concreto o de piedra, emboquillado, ¿no? O empircado, se recomienda mayor a 5% de pendiente. Si es de tierra, por lo general le ponen 3%, 4%, ¿no? Si es de concreto o de piedra, empircado, emboquillado, 6%, 5%, incluso aún así, todavía en tierra todavía es 5%, ¿no? 3, 4, 5%, ¿no? Dependiente. Cuando es concreto de piedras, se recomienda 7%, 6%. Cuando ya es mayor, eso está a 10%, ya estamos hablando que estamos haciendo un mal proceso constructivo. Seguimos avanzando acá. A ver. Los tipos también, cuando limita el pavimento, ya con la cuneta de borde, vamos a hablar con la berma, estamos hablando ya de un tipo de cuneta de borde, ¿no? Las clásicas, ¿no? Cuneta, fíjate la berma, cómo se va a la pendiente de la berma y inmediatamente cuneta de borde y talud de frente, ¿no? Cuando veamos ese tipo de bosquejo o en el campo, vamos a hablar un tipo de cuneta de borde. Son canales longitudinales que nos van a servir para recoger y eliminar rápidamente el agua que cae sobre la superficie de rodadura, o sea, aquí hay un bombeo lógicamente en el eje y todo discurre hacia cuneta, ¿no? Por gravedad. Y tiene que ser la gravedad, mira, no tiene que ser forzada, sino que sea, lo dice el reglamento, que sea de una forma congruente y dejado llevar el flujo de una manera congruente con la berma y con la cuneta. Bombeo, berma y cuneta, ¿no? Por eso que el enemigo mayor del pavimento de cualquier clase es el agua, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? La cuneta debe cumplir su función de recojo y desfogue, ¿no? O de desagüe hacia el tema de encauzarlo hacia un tema de desfogue, ¿no? Final. Igual, la cuneta de coronación, ¿no? Son cunetas que interceptan el agua, que corre por los taludes y la desvían evitando llegue a la carretera, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Aquí tenemos va a obstruir el agua, ¿no? O sea, son cunetas que interceptan el agua que corre por los taludes y la desvían evitando llegue a la carretera. O sea, a diferencia de lo anterior, aquí hay un talud de corte y acá hay una zanja o cuneta de coronación, ¿no? Esto siempre va a haber en la parte superior, ustedes lo van a evidenciar en el talud superior, que evidencian si hay zanjas de coronación, ¿no? Se emplean estas cunetas cuando los puntos altos de los cortes se van desgastando o se erosionan, ¿no? Entonces, están en la parte superior, por lo general, ¿no? De taludes, en los taludes superiores. Igual la cuneta de protección, ¿no? Esta cuneta de protección, por lo general, se ubican al pie de los rellenos, ¿no? Están ahí nomás en la colindancia o en los rellenos, en la falda de rellenos, ¿no? En la falda de los rellenos, esta cuneta de protección, esta que está aquí, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Qué va a hacer, no?
evitan que todo el agua que se acumule, ¿no?, pueda filtrar o pueda contaminar por capilaridad, o sea, que pueda subir, ¿no?, a la obra, o sea, para que pueda después, ¿qué cosa?, ¿no?, pueda filtrar o hacer una falla de drenaje, ¿no? Eso no puede ocurrir. Justamente esta cuneta está para proteger contra ello, en el relleno o terraplén, ¿no? La ubicación de estas cunetas no ofrece ningún problema especial, ¿no? Pues se evidencia, ¿no? La forma de ellas depende de la cantidad de agua, o sea, ocupa el mismo espacio que lo contiene, ¿no? Puede ser forma casi trapezoidal, casi rectangular, por lo general son casi trapezoidal con ciertas formas que ocupa la misma topografía de talud de cuneta, ¿no? Talud interior de cunetas también, ¿no? Hay que depender su pendiente de su velocidad y su caudal, perdón, y su volumen de diseño, ¿no? Acá también, ¿qué denotamos? Por ejemplo, acá, ¿no? Que hay un distanciamiento según norma, de acuerdo a, va sacando cada sección, ¿no? Y hay un talud que por lo general va subiendo, ¿no? Aquí es de 1,5, mientras vas bajando, o sea, acá sería 1,5 en y sobre x igual acá, 2 sobre 1, 2, ¿no? Entonces, las inclinaciones de estos mínimos deben ser justificados adecuadamente, ¿no? De acuerdo también al corte, que tiene que ser un corte en una sección corta, ¿no? Lo especial de esto es que son secciones cortas, son secciones reducidas, ¿no? Netamente ya yendo a tablas y consideraciones, las pendientes máximas o inclinaciones de talud las hemos dicho y las hemos evidenciado anteriormente ya. Esto de acá se da en muy pocos casos. La velocidad menor o igual a 70 kilómetros por hora. Por lo general, cuando es mayor el IMD, los vehículos por día, por lo general nosotros vemos en los caminos departamentales y vecinales son menores a 750. Utilizamos esto. Cuando la velocidad es mayor del agua, el flujo de agua, el talud vertical horizontal es 1,3, ¿no? El que más se repite acá es 1,3, si te das cuenta, mira, ¿no? Que es por lo general el que siempre, por lo general usamos, ¿no? 1,3, ¿no? En casos extremos, en casos 1,2 y 1,4, ¿no? Pues el 1,3 es el caso más clásico que talud vertical horizontal, ¿no? Bien es importante el ancho, ¿no? Las pendientes y la altura o profundidad de cuneta, ¿no? El ancho de fondo será de acuerdo a la función de la capacidad que quiera tener la cuneta, ¿no? Eso te lo da el mismo diseño. Tú vas haciendo un predimensión, o sea, vas entrando con unas medidas y tienes que predimensionar y tienes que hacer tu verificación hidráulica, ¿no? Eso lo vamos a ver casi al final para ya, incluso esto ya es netamente en sí diseño, ¿no? Diseño cálculo. Entonces, el cálculo, el drenaje longitudinal que es la cuneta, ¿no? El fondo de cuneta deberá ser continuo, sin puntos bajos. Los pendientes longitudinales, ojo con esto, las pendientes longitudinales mínimas serán 0,2%, menor a ello no puede haber, para cunetas revestidas, en este caso generalmente las de concreto o emboquillados, y 0,5% para cunetas de tierra, ¿no? Sin revestir, tierra armada, que no sean revestidas, ¿no? La pendiente longitudinal mínima, 0,2% para cunetas revestidas y 0,5% lo mínimo de pendiente para cunetas sin revestir, ¿no? Igualito, ¿no? Las consideraciones, revestimiento y velocidad admisible, ¿no? En el caso de velocidad, deben limitar la erosión, el desgaste, ¿no? La socavación. Lo aconsejable es un promedio de 0,25 metros por segundo. Las máximas admisibles para su continuidad y flujo adecuado, ¿no? El revestimiento, si es de material que se erosiona fácilmente o se socava fácilmente, se proyecta con una pendiente que le infiera el flujo una velocidad mayor a la máxima permisible. Por un tema de seguridad, ¿no? Acá, por un tema de seguridad se le confiere se proyecta una pendiente mayor para poder salvaguardar el tema del desgaste, ¿no? El desgaste y la erosión conforme vaya fluyendo el líquido, en este caso el agua, ¿no? Los puntos de desfogue o desagüe
se tiene que limitar, se limitará la longitud de las cunetas, sacándolas o drenándolas, ¿no? O en desfogue, encauzándolas, ¿no? Sobre terreno natural, en los cauces de los terrenos naturales. Esto sí es importante ver. Muchas veces se ve que las cunetas desembocan en alcantarillas o en bajadas de agua, y ahí se pierden, ¿no? Tiene que tener un cauce natural, donde ya hemos ubicado, ¿no? Forzar ese cauce. Y si en caso extremo lo podemos forzar, es hacia un terreno, o sea, chacra, terrenos que realmente requieran, porque muchas veces se desfogan y caen a la población, caen a otras chacras que perjudican a los pobladores, ¿no? Tanto a la población y al ganado, ¿no? Al ganado, al tema agrario, al tema ganadero y al tema de la población, al tema social, ¿no? Entonces, hay que hacer bien nuestro cauce y tiene que ser una buena proyección hacia dónde va a desfogar nuestras cunetas, ¿no? Nos preocupamos muchas veces solo, mira, mi carretera está ahí, solamente, mi cuneta y ya, bueno, mi desfogue, por ahí ya su propio cauce llegará hasta donde. Por eso que muchas veces hay en la zanja de coronación, especialmente en los taludes, en las banquetas, cuando se hace banquetas, no sé si por ahí me copian algunos que hemos hecho este tipo de diseños, en las banquetas, en los taludes superiores, a veces hay ojos de agua, ¿no? Y no se sabe de dónde viene, ¿no? Esa viene de una zanja de coronación, o si arriba hay una laguna, o si hay una falla hidráulica. Entonces, eso hay que, o de repente hay otra carretera que está en la parte superior, o se hizo antes una carretera y solamente queda relleno, o solamente ahorita es herradura, y es en esa herradura hay focos o pluviales o ojos de agua. Todo ese se llama estudio hidráulico, de todo. Ya hemos visto que las cunetas o zanjas de coronación están en la parte superior. Las de protección están ahí nomás con el relleno, al pie del relleno, ¿no? Las superficiales son las propiamente dichas, las cunetas que siempre vemos, ¿no? Para el dimensionamiento de cunetas, vamos a elegir una pendiente, ya vamos a entrar con una pendiente y una velocidad, ¿no? De acuerdo a las tablas, ¿no? Ya te he dicho, acá están las tablas, ¿no? Están las velocidades de acuerdo al tráfico, de acuerdo a su velocidad y al tema de erosión, ¿no? Acuérdate que acá te hemos puesto, aquí, ¿no? Tipo de superficie y velocidad límite, ¿no? Al tipo de material y de la superficie donde se va a instalar tu cuneta o a diseñar o en este caso, a colocar la cuneta, ¿no? Es a diseñar tu cuneta, ¿no? Se va a construir tu cuneta. Entro con una pendiente y una velocidad, de acuerdo a las tablas. Elijo una altura, una profundidad H, que sea menor a 60 centímetros. Calculo el radio hidráulico con la ecuación de el radio hidráulico, que es área sobre perímetro, ¿no? Área hidráulica, área mojada sobre perímetro mojado, perímetro hidráulico, ¿no? Calculamos el área de la sección mojada, A, y luego estamos aplicando netamente Manning, ¿no? Calculamos el caudal con la ecuación de Manning, y si el caudal de Manning es mayor que el caudal de aporte, entonces nuestro diseño, por verificación, está terminado, está cumpliendo, ¿no? Si ocurre lo contrario, debemos volver al paso 2, nuevamente elegir otra altura, ¿no? Y así vamos iterando y vamos comprobando si cumplen. Tiene que cumplirse que el caudal de Manning tiene que ser mayor que el caudal de aporte, ¿no? Esto es lo que hacen estos programas, PH Canal, GRAS, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa es el caudal de aporte? A eso iba, ¿no? Ya conocemos Manning, ahora el caudal de aporte. La sección, ya, va a tener un área, o sea, va a tener un aporte, esa sección, ¿no? Va a corresponder al perímetro de la cuneta, ¿no? A la longitud de la cuneta, ¿no? Al perímetro básicamente es lo mismo, ¿no? De la cuneta, la medida de la cuneta. En esa va a tener una sección. Y ese caudal, para esa sección, yo necesito saber cuánto va a ser su caudal de aporte en esa sección, ¿ya? Entonces, se va a calcular con esta fórmula. El caudal es igual al coeficiente de escurrimiento de la cuenca, ¿no? Es C, por la intensidad de lluvias, ¿ya? Por la intensidad de lluvia de diseño en milímetros por hora. Esto de aquí son datos ya que tenemos que
con el CENAMI, datos de estaciones pluviométricas cerca, porque muchas veces, a veces en la misma obra no está la estación, pero lo más cerca que esté ahí, y con la misma características de temperatura, el área de aporte en kilómetros cuadrados sobre 3.6, ¿no? El famoso CIA 3.6, ¿no? CIA sobre 3.6 es el caudal de aporte. Luego, las dimensiones mínimas, la profundidad, lo que ya estábamos viendo, si la región donde vamos a diseñar nuestra cuneta es seca, menor a la cantidad pluviométrica por año, ¿ya? Esto de acá es la cantidad de lluvia por año, ¿no? La estación pluviométrica cerca nos va a dar esto, ¿no? La estación del CENAMI, ¿no? Los reportes de CENAMI tienes que conseguirte y nos va a dar esto, ¿no? Si es seca menor a 400, su altura, vamos a darle 20 centímetros y un ancho de 50, ¿no? Si es lluviosa, está entre 400 a 1600, la profundidad 30, ¿no? Y con un ancho de 75 centímetros, ¿no? Y si es muy lluviosa, que es selva, ¿no? Selva, de 1600 a 3000 milímetros por año, la profundidad es más de 0,40 y el ancho 1,20 m. Y si es una zona muy lluviosa, mayor a 3000 milímetros por año de lluvia, ¿no? De lluvia, ya aquí va a ser una cuneta trapezoidal, con un ancho mínimo de 30 centímetros, ¿no? Según las tablas. Con una profundidad, de 30 centímetros y un ancho de 1,20 m. O sea, un ancho mínimo de 30 centímetros y una profundidad, ¿no? Aquí es una profundidad mínima de 30 centímetros y un ancho de 1,20 m. Aquí es una profundidad mínima de 30 centímetros. Aquí está el asterisco. Es una profundidad mínima de 30 centímetros. Puede variar, puede ser 35, 40, 45, dependiendo. Tienes que comprobar esto, pues, ¿no? Que el caudal de Manning, la fórmula, acuérdate, N gigante, E y pendiente, ¿no? ¿No? A la 2/3, ¿te acuerdas, no? La fórmula de Manning. Más adelante lo vamos a ver, no te preocupes porque lo vamos a ver. Y el manual de diseño de carretera de bajo medio de tránsito también nos indica esto, ¿no? ¿Cómo funcionan las secciones hidráulicas, no? Básicamente, para tener un adecuado funcionamiento de la sección hidráulica, ¿qué cosas se va a requerir, no? Que la construcción de la berma, ¿no? De la que va a recibir, tenga un ancho mínimo de 60 centímetros entre la cuneta y pie de talud, de corte. ¿Cuál es la finalidad? Va a recibir las caídas de materiales, ¿no? Del talud superior, o sea, del cerro, del talud que colinda, va a recepcionar. A veces hay derrumbes menores, ¿no? Y están las cunetas, y tiene que tener una medida para que no llegue a la berma y a la calzada, ¿no? Entonces, hay derrumbes de talud, ahí nomás está, derrumbes menores le llamamos, ¿no? Las cuales al impactar deterioran las losas, o sea, a veces caen rocas, ¿no? El talud que está colindando, talud superior es rocoso, fijo o roca suelta, y desgasta el revestimiento, ¿no? El talud. O también colmatan la sección hidráulica, ¿no? ¿Qué más? Para un adecuado funcionamiento, tiene que hay que mantener las cunetas, ¿no? Por lo menos 2 veces al año, antes y después del periodo de lluvia, en la sierra y en la selva, ¿no? Cuando existen limitantes de anchos de plataforma, cuando exista eso, se podrá proyectar cunetas con doble función, drenaje y área de emergencia, o berma. O sea, también hay cunetas que cumplen la función de bermas, ¿ya? O sea, si el diseño te tiene que sustentar, que tú lo puedes proyectar así, que lo vamos a evidenciar más adelante, justo hay ejemplos que, lógicamente, este es un tema netamente ya de criterio para poder entrar a lo que es cálculo. Entonces, lo que vamos a requerir es una solución más adecuada, que tengamos cunetas cubiertas, bermas cunetas y cunetas tipo batea, ¿no? Entonces, lo que yo te decía, vamos a resumirlo así, es una cuneta de sección triangular típica, que ya lo hemos visto, esta tabla, vamos a utilizar esta tabla, ¿no? De regiones, de precipitaciones medias anual, ¿no?
el PMA, precipitación media anual, su altura de cuneta y su ancho, ¿no? Con esta sección, ¿no? Acuérdate, superficie de rodadura, base, subbase y subrasante, el tema de su ancho, y esta parte es interesante. ¿Cuánto le das el talud? De acuerdo al tipo de material y la velocidad, ¿ya? Eso es importante en el diseño, ¿ya? De acuerdo al tipo de material, el tipo de talud y la velocidad con que va a ir a discurrir el agua, ¿no? Igual, ¿no? La descarga de agua de las cunetas se va a efectuar por medio de alcantarilla, el desfogue, ¿no? En una región seca o de poca lluvia o de estiaje, ¿no? La longitud de las cunetas va a ser ¿de cuánto? De 250 metros como máximo, ¿ya? En 1 kilómetro, o sea, cada 4 estaciones, ¿no? La longitud de recorridos mayores a eso deberán sustentarse técnicamente, ¿ya? En una región seca o de estiaje. En una región muy lluviosa, se recomienda reducir esta longitud máxima a 200 metros, ¿ya? O sea, la distancia de separación máxima en una región, por decirle la costa, que no hay mucha pendiente, que casi es llano todo, va a ser 250 metros la distancia, la longitud de las cunetas, ¿no? Será de 250 metros como máximo, ¿no? Y las longitudes de recorridos mayores deberán justificarse técnicamente. O sea, ya tiene que haber un desfogue, ¿no? Entre cuneta y cuneta. De repente, 2 alcantarillas separadas, ¿no? No necesariamente alcantarillas, puede ser una superespan, un pontón, ¿no? U otro drenaje, ¿no? Un bordillo, no sé, se me ocurre que cada 250 metros haya una separación de desfogue, ¿no? Puede ser una alcantarillas cada 250 metros, ese es en costa. Pero en sierra o en selva, como máximo 200 metros, porque en la sierra, en la selva, olvídate, cada 30 metros hay una alcantarilla, ¿no? Cada 20 metros, o cada 50 metros ya hay otra alcantarilla, ¿no? Porque es fuerte el tema es más, ahí ya se ven, se apoyan pues drenes franceses en la selva, ¿no? Subdrenes, tajeas, que vamos a verlo más adelante. Todavía estamos en cuneta, todavía recién, esto es la noche, todavía es virgen, ¿no? Como dicen por ahí, todavía recién estamos empezando, estamos calentando motores, colegas. Entonces, cuando se tenga presencia de áreas agrícolas, ¿no? Viviendas ubicadas sobre el talud inferior de la carretera, que puedan ser afectadas por descargas de alcantarilla de alivio, ¿no? Salvo cuando se sustente ello, ¿no? Cuando se tenga presencia de áreas agrícolas, ¿no? Sustentarlas de esa forma, ¿no? El proyectista, o sea, que elabora el expediente técnico, ¿no? Deberá realizar una evaluación exhaustiva para ubicar. A veces muchos proyectistas les gusta mucho el Google Earth, ¿no? Desde ahí se creen los aviondos, ¿no? Desde ahí diseñan, ¿no? Y no es así, ¿no? Tienes que ir personalmente, tu equipo de trabajo, y tienen que, de acuerdo, y sincerar, ¿no? Hacer una compatibilidad de acuerdo a lo que hay. Te hablo para el caso neto de selva y de sierra también, ¿ya? Entonces, él debe ver el enfoque y la descarga de las cunetas, alcantarillas, badenes, vados, etcétera, ¿no? La diferencia ya netas de zanjas de coronación o cunetas de coronación, que es en la parte superior del corte, del talud, perdón, y las zanjas de drenaje, que ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Las cunetas o zanjas de coronación, ¿no? Son canales que se construyen en la parte superior de los taludes de corte, ¿no? Como lo hemos ya explicado anteriormente. ¿Qué hace? Almacena las aguas. Tú ves acá una zanja de coronación aquí, ¿no? Y todo esto es el talud superior, ¿no? Talud superior. Acá está la cuneta, la superficial, la berma y la calzada, ¿no? Entonces, la zanja de coronación, fíjate, mínimo tiene un ancho, hasta aquí todo esto es 1 metro. Y la separación promedio recomendable, ya con el talud, el corte, la pendiente principal del talud, es 2 metros. Fíjate, entre la separación de zanja de coronación y la pendiente principal, la
donde llega la corona, a eso le decimos la corona de talud, ¿no? La corona de talud. La corona del talud superior llega acá, porque de acá se desvía con otra pendiente, ¿no? Esta pendiente te marca una proyección horizontal, ¿de cuánto? De distancia entre la zanja de coronación y esa proyección, 2 metros, ¿no? Y aquí está marcando su enfoque, ¿no? Lo recomendable en este caso es 50 centímetros de altura de profundidad, dependiendo del tipo de material también, pues que está acá, ¿no? El material que bordea para tu cuneta o zanja de coronación, ¿no? Igual, en la zanja de drenaje, ¿no? La zanja de drenaje, que son, ¿no? Son canales o cunetas que se construyen en la parte inferior de los taludes de relleno, o sea, son las zanjas de básicamente, otros le llaman zanjas de protección, ¿no? Las zanjas de drenaje, ¿no? Cunetas de protección. Las zanjas de drenaje son canales que se construyen en la parte inferior de los taludes de relleno o terraplenes, ¿no? En forma longitudinal lateral o transversal al alineamiento de la carretera, ¿no? Para recoger las aguas, almacenan las aguas que bajan por el talud, ¿no? Y terrenos adyacentes, o sea, va a bajar todo el agua por este talud y va a llegar a esta zanja de drenaje, ¿no? Entonces, el talud inferior, este es el talud inferior, muy mal llamado a veces barranco, que le decimos, ¿no? El talud inferior, no todo el agua discurre hacia acá, fíjate, ¿no? Sucede lo inverso de acá, ¿no? Esta es la parte pico de la corona del talud superior y acá está la zanja de coronación. Y la zanja de drenaje está en esta parte, ¿no? Igual, tiene 1 metro de ancho y 1 metro de distancia entre la parte más baja o la falda del talud inferior y separación de 1 metro hacia la zanja de drenaje, ¿no? La profundidad sí tiene que ver el tipo de material con que erosiona, con que el material de desgaste o arrastre sobre el cual se va a diseñar tu meta de drenaje, ¿no? Tu zanja de drenaje, ¿no? Son de forma rectangular, normalmente son de forma rectangular, pero también pueden ser trapezoidales, de acuerdo a como te digo, al caudal, ¿no? De arrastre y su pendiente, ¿no? ¿Cuál es su función? Evitar la erosión del terreno, ¿no? Bien claro lo especificamos ahí. Las cunetas de banquetas son aquellas que se ubican al pie del talud, inclinado de cada banqueta, aquí está, ¿no? Cuneta de banqueta, la cuneta, aquí está, pues, ¿no? La banqueta, su cuneta, ¿no? Es así, ¿no? La escalinata o banqueta o andenería y su cuneta. La banqueta, su cuneta. Otra vez arriba la banqueta, su cuneta, ¿no? Y acá está la superficie rodadura, ¿no? Ya ustedes conocen, la berma y cuneta de superficie, ¿no? Pueden ser sección triangular, rectangular o trapezoidal de acuerdo al caudal de escorrentía superficial que transportará y su descarga efectuará hacia un curso natural o mediante. ¿Hacia dónde descargan? Es importante señalar, ¿no? Mediante aire existen bajadas de agua que existen desde la corona de la banqueta hacia la parte, hacia la falda del talud, ¿no? Y hay un desfogue hacia donde va todo eso, le llamamos sloop, ¿no? Le llamamos el sloop, ¿no? Es el desfogue hacia donde va toda la bajada de agua, ¿no? Bueno, hay diferentes softwares, ¿no? De cálculo y diseño de cunetas, ¿no? Como le digo, H canales, que está ahí, ¿no? El GRAS, el H18, etcétera, ¿no? La cual nos permite, mira, ingresando acá está, ¿no? El caudal, nos sale el caudal, ¿no? Tenemos el tirante, los taludes, ¿no? La rugosidad, el índice, el coeficiente de Manning, que es el coeficiente de rugosidad, en este caso 0.025, seguramente es un material, aquí vamos a ver dónde está, un ejemplo está, no estoy diseñando, no son clases sofisticadas de software por el ingeniero Jean-Pierre, no son eso, ¿no? 0.025, ¿no? Por acá, ¿no? Aquí, ¿no? De repente es un material de pie de albañilería, ¿no? De albañilería, ¿no? Si es si es en el caso de revestidos, ¿no? Que no sea no metálico,
por lo general, ¿no? Porque en concreto es más bajo, pues tú sabes que en concreto es 0.013, 0.014, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? No vayas a pensar que ya estoy diseñando, no, es un ejemplo, ¿ya? Con esos datos, incluso con la pendiente, la topografía, ingresamos y nos da el caudal. Y vamos iterando, ¿no? Y nos da el cálculo del ancho de la solera, ya eso es la parte de atrás de la cuneta, la solera, el puntal de la cuneta, ¿no? Pasa ensunchado o encofrada. Incluso hay secciones ya triangulares, de madera o de sunchos. Hay incluso de forma parabólica, cunetas, ¿no? Dependiendo cómo sea tu diseño, ¿no? Para hidráulica, el número de Froug, que es conocido, el espejo de agua, tu velocidad. Esto es importante, la velocidad. De acuerdo a la velocidad, acuérdate, de acuerdo a la velocidad nos sale el diseño. Con esto tenemos que jugar. Velocidad y el número el índice de coeficiente de Manning y el perímetro sobre el radio hidráulico, que es perímetro sobre área, ¿no? ¿Ya? Y la pendiente, pues, ¿no? En síntesis es un aplicativo, nada más. El cálculo de pendiente también y el cálculo de la rugosidad. Al final, corremos el dato y nos calcula el caudal, si el caudal de Manning es mayor al caudal de soporte, ¿no? Al caudal de soporte. Bueno, vamos a pasar a lo que es badenes. Badenes. El badén prácticamente son depresiones en el perfil de una carretera, ¿no? Básicamente es un disipador de agua, ¿no? Donde a veces ocurre huaicos, ocurren lodazal, es un desfogue, es una depresión en la carretera en forma de catenaria, en V, ¿no? La forma que adquiera nuestro diseño para poder discurrir la energía hidráulica del agua que va de forma transversal, ¿ya? De forma transversal a la carretera, ¿no? Al eje longitudinal de la carretera, ¿no? Entonces, son depresiones en el perfil de una carretera que permiten el paso de los vehículos y además del flujo de una quebrada, ¿no? Que atraviesa la vía, ¿no? Entonces, la superficie de rodadura actúa como una porción de canal, ¿no? La superficie de rodadura, ojo que hay que tener en cuenta el empalme, ¿no? De entrada y salida, ¿no? Hacia, o el traslape, como le llamamos, ¿no? Con qué lo separamos, ¿no? ¿Por qué? Por lo general es emboquillado o de concreto, el badén, y de repente acá es un pavimento flexible, ¿no? Hay que ver cuál es la separación, ¿no? El tema también, porque sucede que a veces hay baches o hay huecos entre la entrada y la salida, y es por el tipo de empalme y material, a veces no lo sellamos bien, o la junta no está bien, o a veces las uñas del badén también no están bien, ¿no? Por lo cual hay que hacer un buen diseño. Miren, aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las partes, ¿no? Uña, cuerpo, ¿no? Y propiamente dicho, el badén, ¿no? El badén. Ahorita lo vamos a apreciar. ¿Eso de ahí es un badén reforzado? Me dicen que sí, ingeniero, es un badén, ¿ah? Ya lo hemos visto, ¿no? Este caso es muy clásico en otras sesiones. Eso no es un badén, pues ese es un puente que colapsó. Me parece que ese es el puente Tincuy en el Paen, entre Yochegua y Puente Amargura, me parece, entre Yochegua y Canaire, ¿ya? Puente Tincuy. En 2011 sucedió ese colapso. Ni bien se inauguró el puente, a los pocos días colapsó, ¿no? Ni bien en plena inauguración me parece que fue, ¿no? Por peso propio y se convirtió, muchos dijeron, ahora se ha convertido en un badén. No, no, es un badén reforzado, por eso les pongo acá, no, esto no es un badén. Entonces, esto de aquí es un puente colapsado, ¿no? Entonces, el badén, lógicamente, se evidencia que es básicamente el diseño de catenarias, ¿no? De catenarias, ya sea en U o en V, ¿no? En la cual nos permite disipar las aguas que vienen de una quebrada, pueden ser huaicos, ¿no? Nos permite desfogar o drenar hacia el otro, ya sea de izquierdo a derecho o de derecho a izquierdo, ¿no? El desfogue, ¿no? Transversal, ¿no? A la carretera. Los tipos de badén, ¿no?
El tipo de badengue consta de todos los elementos, es decir, capa de rodadura, muro de pie, las partes, ¿no? Muro de cabezal y muro de confinamiento. No tiene otra obra adicional. Y el mixto, el tipo mixto, ¿no? Incluye una alcantarilla o paso de agua, ¿no? Está complementada acá con una alcantarilla o paso de agua que está por debajo de la plataforma. Es un badén mixto, ¿no? Alcantarilla y abajo del badén hay una alcantarilla, debajo del badén hay una alcantarilla, ¿no? Puede ser, de acuerdo al diseño, 60 pulgadas, 36 pulgadas, 48 pulgadas, el tamaño máximo, el diámetro puede ser TMC, dependiendo, ¿no? Por lo general es TMC, tubería metálica corrugada, las que van debajo del badén, para que sea un badén mixto. Aquí en esta parte se diseña para cursos de agua permanente, ¿no? Cuando es fuerte, ¿no? Tienes badén y tienes abajo, también tienes otro desfogue que es alcantarillas. Muchas veces incluso le ponen doble ojo, ¿no? O super span, ¿no? O también box, ¿no? Box counter, ¿no? Ya se ha visto que funcionan bien, pero hay que ver el costo, ¿no? Hay que ver el costo, porque es bonito diseñarlo, pero a la hora que aterrizamos con los costos, ahí viene el problema, ¿no? Este tipo de badén, el mixto, se diseña para cursos de agua constante, haciendo que las caudales, hasta un determinado periodo de retorno, se evacúen por los tubos o orificios previstos, ¿no? Mientras que los caudales decrecidas, con un periodo de retorno mayor, pasan por el badén propiamente dicho, ¿no? Hay que ver, o sea, si el periodo de retorno, tú lo tienes identificado cada cuánto tiempo, de acuerdo a ello diseña, ya sea mixto o ya sea un badén simple, ¿no? Si se evacúan por tubos o orificios previstos, que ya cada cierto tiempo ya tú sabes, se puede diseñar tipo mixto, pero mientras que los caudales decrecidas con un periodo de retorno mucho mayor, ya sean solamente un badén propiamente dicho, o sea, simple, ¿no? El badén macizo, ¿en qué consiste, no? Cuando tenemos grandes espesores ya de losa, ¿no? En eso se recomienda un badén macizo, ¿no? Un badén macizo de losa. Estos badenes se diseñan para cursos de ríos o quebradas con caudales de gran magnitud, ¿no? Y con arrastre de material grueso, ¿no? ¿Por qué? Porque el arrastre erosiona y como es macizo la losa, ¿no? Vas a tener una sostenibilidad en el tiempo de ese badén, ¿no? Un badén combinado, ¿no? Aquellos badenes que construyen junto a una estructura o a otra estructura, ¿no? Articulan, ¿no? Un canal de riego, por ejemplo, ¿no? Que sea paralelo a la calzada, a la plataforma, ¿no? Que sea parte integrante de esa estructura, ¿no? Por ejemplo, viene a ser un híbrido, ¿no? Por eso le dicen badén combinado. Muchas veces es cuneta y badén. Cuneta, badén, badén combinado, ¿no? De acuerdo a la funcionalidad también, ¿no? Por ejemplo, acá tú puedes ver y evidenciar, ¿no? Lo que causa en este caso la no incorporación de no realizar bien un badén macizo, ¿no? Un badén macizo. En este caso, las losas acá hay especificaciones, pues, ¿no? Dependiendo, pues, si tu espesor es de 20 centímetros, 40 centímetros, 80 centímetros, ¿no? Más adelante vamos a ver las especificaciones de diseño. Justo acá, ¿no? El diseño del badén, ¿no? Tiene que ver qué consideraciones vamos a tomar en cuenta para un badén, ¿no? Por lo general, ¿no? La topografía del cauce, la geotecnia o el estudio de suelos, del material del terreno, los caudales que estimamos, los caudales pico o máximos, ¿no? El predimensionamiento del badén, que vamos a corroborarlo después, y el borde libre, ¿no? El borde libre, ¿no? Por lo general, vamos a asumir ese borde libre que sea igual a la altura de agua entre el nivel de flujo máximo que vamos a esperar y el nivel de la línea de energía. Por lo general, 0,40, o sea, 40 centímetros es lo recomendable, ¿no? El borde libre.
Con eso, por lo general, entramos y con eso ya tenemos un ratio ya, que siempre nos resulta en los cálculos de diseño de Badén. ¿Cómo predimensionamos? Con la tangente o la pendiente longitudinal del Badén y la pendiente transversal del Badén. Esas dos pendientes necesitamos. ¿Ya? Las pendientes transversales, por lo general, de 2 a 3%, ¿no? Lo recomendable para un adecuado y correcto diseño. Lo que decíamos primero, la topografía del Badén, topografía de Badén, ¿no? La topografía consiste en una planimetría del sector, ¿no? Un perfil, hacer tu perfil transversal y una longitudinal, un levantamiento topográfico que debería cubrir un área comprendida mínimo entre 100 metros aguas arriba 100 metros y aguas abajo 100 metros, ¿no? De la referencia, tu punto de referencia es el eje de la carretera y un ancho, a partir de ambos márgenes que permita un conocimiento detallado del sector, como lo vemos acá, pues, ¿no? 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo, para hacer todo tu alcance, desde dónde va a ser tu pendiente. Por eso que a veces consideramos, oye, a veces no consideramos pendiente de quebrada, hasta dónde va a ir tu quebrada, ¿no? Hasta dónde va a ir aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Tu Badén. Por eso que después estamos con la sorpresa y diseñamos el Badén y después estamos haciendo que el gálibo del Badén o la catenaria del Badén es muy pequeña. Ya tú sabes que los badenes pequeñísimos se le llama vados. Los vados son pues pequeños, o sea, son microbadenes, ¿no? Prácticamente, y tienen sus medidas también, ¿no? Si nos alcanza el tipito ahí, pues vamos a explicar básicamente ello, porque acá es bien amplio el tema de drenaje. El tema del material del suelo, el estudio geotécnico, ¿no? Se va a centrar en las características del terreno, ¿no? El terreno de fundación o suprasante, ¿no? Y de las márgenes del río o quebrada, ¿no? Para nosotros hacer el dimensionamiento de badenes, ¿no? Vamos a tener que fijar el caudal de diseño, que lo recomendable es un periodo de retorno de 50 años, ¿ya? O sea, indicando que cada 50 años va a ocurrir un arrastre que va a colapsar el badén. O sea, vamos a diseñar con un periodo de diseño, con un caudal de diseño, con un periodo de retorno de 50 años, ¿no? Nuestro badén. Con este caudal de proyecto vamos a nosotros definir las medidas, ¿no? La longitud de la cuerda y la altura del cabezal, para lo cual se elabora una curva H en función de la longitud, usando la fórmula del vertedero de pared gruesa. Ahorita ahorita te voy a dar la fórmula. Vamos a analizar, vamos a ir iterando valores de qué cosa, de la longitud, para que nos salga la altura del cabezal, ¿no? Entonces, vamos a ir, ¿no? Viendo el tema, para poder seleccionar nuestras medidas de badén, ¿no? Para que cumplan los requisitos técnicos. Básicamente es una sección de badén, ¿no? En la cual está el eje del cauce, el nivel de subrasante del badén, ¿ya? El nivel de subrasante del badén, ¿no? La cama de piedra de badén, ¿no? De badén, y el tema también de la losa, ¿no? La losa. Por lo general la losa es una resistencia de 175, ¿no? Del F'C, la resistencia del concreto, ¿ya? Y su tangente son las pendientes del camino, pues, ¿no? Las pendientes, ya te he dicho que más o menos, por lo general, la pendiente transversal es 2 a 3%, ¿no? Dependiendo, ¿no? La pendiente longitudinal del badén, ¿no? El badén vista de planta, ustedes lo ven acá, en función del diseño hidráulico y la sección longitudinal, ¿no? Entonces ahí tenemos características tales como, ¿no? El empedrado, emboquillado, losa y concreto mínimo 40, ¿no? 40 centímetros. La pendiente transversal, lo que yo te decía, ¿no? 2 a 3% lo recomendable, ¿no? La pendiente transversal en función del diseño hidráulico, ¿no? También tenemos medidas mínimas, ¿no? En este caso, es mínimo acá 1,50 m. Esta es una sección, un corte de un modelo de pendiente transversal de badén, que esto es lo recomendable, ¿ah? Lo que sí es genérico y a nivel de recomendación por la expertise, la experiencia es 2 a 3% de pendiente transversal del badén.
La catenaria, o sea, o la curva del badén, ¿no? ¿Cómo se calcula, ¿no? La geometría del badén, ¿no? El ancho de la plataforma está en función del ancho de la vía, ¿no? Ya sea 4, 6 u 8 metros, ¿no? El ancho de la vía. De acuerdo a ese ancho, ¿no? No va a salir la altura, o la flecha o sajita de la catenaria, esta es la catenaria, ¿no? Muchas veces, a veces los carros o los camiones o los buses se quedan vulgarmente, o en argot decimos, la cola del bus no puede pasar porque se ha quedado atollado en el badén. Eso sucede por lo general cuando hay un mal diseño tienen que hacer una especie de una argucia, los buses, lo hemos visto acá nomás en la vía Los Libertadores, Guari, incluso la carretera central, ¿no? ¿Cuántos badenes en la vía Los Libertadores, en la vía que va hacia Purímac, Ayacucho también? ¿Cuántos badenes? Hay badenes buenos en la vía Libertadores, sí, pero hay otros donde tiene que hacer una argucia, el conductor del bus o del camión, el tráiler, sufren y se quedan la cola en las catenarias de los badenes, ¿no? En este caso, acá está la fórmula, la flecha, la cuerda, y de acuerdo a eso se diseña, ¿no? Las partes del badén, se construyen en quebradas, ¿no? Que traen material de arrastre, ¿no? Estas estructuras permiten el libre paso de esto, ya hemos explicado. Uñas, como lo estás viendo acá, las uñas del badén, la losa de badén, ¿no? Y las juntas, ¿no? El sellado de juntas. Ya te he dicho que si es de concreto o emboquillado, tienes que ver sus juntas porque puede ser que haya un pavimento flexible, asfalto o bituminoso en la parte colindante, ¿no? La que sigue, ¿no? Entonces, las características principales, vamos a integrar el encauzamiento para evitar la erosión. La superficie de rodadura debe ser resistente a impactos. El revestimiento del badén, ¿no? Debe ser resistente a impactos del material de arrastre. Debe tener la superficie de flexibilidad mediante juntas elásticas, ¿no? Todo esto es un diseño también, estructural, porque hay badenes con fierrería armada y con emboquillado o solamente con concreto simple, ¿no? Bueno, por lo general los badenes tienen como superficie de rodadura una capa de empedrado o emboquillado, ¿no? De protección. O tienen una superficie mejorada formada por una losa de concreto. Hay otras que son emparrilladas, ¿no? Con fierrería y, ¿no?, concreto armado, ¿no? Dependiendo el arrastre y la carga, ¿no? Que exista, ¿no? Y el caudal, si es fuerte, ¿no? Los badenes presentan la ventaja de que son estructuras menos en costos, optimizamos recursos económicos, ¿no? Son más baratas que las alcantarillas, ¿no? Que las alcantarillas grandes, pontones o puentes, ¿no? Asimismo, en general, no son susceptibles de obstruirse. Claro, lógicamente, dependiendo, tienes que darle una buena medida, pues, ¿no? Porque si no, se va a quedar todo, no va a haber un buen arrastre o desfogue del caudal de quebrada, ¿no? Para poder eliminar o desfogar todo el material, pisada, huaico, ¿no? Arrastre que exista en la quebrada, ¿no? Tienes que ver también la cimentación, ¿no? La cama de piedra que vas a colocar su pendiente, el nivel el nivel de pendiente y la subrasante, ¿no? De acuerdo a la velocidad y al diseño de las curvas verticales. Cuando construimos la base, o sea, la cimentación sobre donde va a soportar el material de la erosión, ¿no? Hay que tener en cuenta que esté por debajo de la profundidad esperada a erosionar, ¿no? Tenemos que proteger la estructura con pantallas o tipo calzadura, refuerzos o con pantallas impermeables que no te permita que entre el agua, ¿no? Que no filtre, enrocados, gaviones, los muros, ¿no? Las losas de concreto, tipo gaviones o tipo colchón, ¿no? U otro tipo de protección contra la erosión o socavación, ¿no? Eso se recomienda, ¿no? Bueno, entramos ya así a lo que es alcantarillas, yendo ya a la parte ya casi, la tercera parte de este curso. Básicamente, esto es lo más, digamos, un poco mayor o de mayor inversión, ¿ya? Porque, claro, o sea, en las alcantarillas tienes que hacer
presupuesto para material de compactación de tierra, el material tiene que ser de una buena cantera, tiene que tener buena compactación, el material de relleno, terraplén, tiene que haber, si es una alcantarilla doble, 2 ojos o 3 ojos, tiene que haber el caudal de crecida, el caudal de quebrada, ¿no? Cauce, también hacia dónde va tu pendiente, ¿ya? Y también tus aleros y tu cabezal, ¿no? Tienen por finalidad permitir que el agua pueda pasar de un lado a otro de la carretera. Tienes que ver hacia dónde va, ya te he dicho que no vaya a chacras, que no perjudique a las personas, ni a la ganadería, ni a la agricultura, ¿no? Estarán ubicadas en todas las quebradas, en los desagües de las cunetas y en todas las partes bajas de la carretera. Pueden tener forma circular, rectangular o elíptica, ¿no? Ya hemos dicho que hay tipo marco, tipo cajón de concreto, tipo marco, TMC, tuberías metálicas corrugadas, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya lo hemos dicho, ya aquí, por ejemplo, vemos una sección de una alcantarilla de 72 pulgadas de diámetro, ¿no? Y acá hay material de relleno. Tienes que ver que acá, mira, por ejemplo, acá, esta es una sección de acá de badén, antes era badén, y ahora arriba se ha hecho concreto, una corona, un cuerpo en el material de relleno y una base, ¿no? Acuérdate que el terraplén relleno lleva 30 centímetros de corona, ¿no? En la parte superior, el cuerpo tienes que dar de acuerdo a lo que te da el suelista, y la base del relleno terraplén tiene sus especificaciones, ¿no? El tamaño máximo, ¿no? Acuérdate que en la corona tamaño máximo para terraplenes o relleno es 3 pulgadas, ¿no? Del material, 3 pulgadas máximo, tamaño máximo nominal. En el cuerpo de 4 pulgadas, tamaño máximo nominal, con 30% de piedras, y en la base, estamos hablando de terraplén, ¿ah? De terraplén o relleno, ¿ah? No base en material granular, sino en la base del terraplén tiene que ir material de 6 pulgadas con 30% de piedras, ¿no? Ahora, ¿cuándo no va base, material de base en el terraplén o relleno? Aquí en el terraplén, porque va la corona y el cuerpo, pero a veces no va base. Cuando a veces el suelo de fundación o terreno natural o subrasante que es un suelo adecuado. ¿Y cuándo es un suelo adecuado? Un terreno de fundación o subrasante adecuada, cuando el terreno tenga un CBR mayor a 6%, ¿no? Entre 6 y 10%. Si es menor a 6%, por ejemplo, nos sale la subrasante, terreno natural, terreno de fundación, suelo de fundación nos sale 2%, 3%, está mal, está grave ese CBR, tenemos que mezclarlo, cabecearlo con un material, hacer un mejoramiento de su y poder colocar en este caso, demostramos, si reforzamos o mejoramos nuestro suelo, ya no vamos a colocar un material de base, ¿no? Pero sí, siempre va un material de base en el relleno y terraplén, siempre y cuando, no iría, siempre y cuando el tema de la base sea la AD adecuada. Por eso es importante saber las especificaciones de geotecnia que complementan al tema hidráulico, ¿no? En la carretera. Bueno, igual, ¿no? Las alcantarillas, ya sabemos que su sección, esta es una sección, el material, la cama de material granular selecto, ¿no? Por lo general el diámetro de la alcantarilla, por lo general todo el ancho, todo el relleno y todo el ancho tiene 2 veces el diámetro, ¿no? Medio y medio, diámetro, medio y medio, y uno dan 2, ¿no? 2 veces diámetro. Esta es una recomendación, ¿no? ¿Qué más? En esta parte casi ya de la parte final, ¿no? Final, un cuarto del diámetro, con lo recomendable 20 centímetros. En esta parte mínimo tienes 60 centímetros, ¿no? ¿Qué más? El balazo tiene espesor de 15 a 20, por lo general le damos 20 centímetros, ¿ya? Los cabezales. En los cabezales, para alcantarillas, evitamos los movimientos horizontales y verticales de los tubos, ¿no? Su función. ¿Qué más? Lleva y conduce la corriente, ¿no? Y evita el desgaste o la socavación de la misma, ¿no? ¿Qué más? Nos va a permitir aperturar un mayor ancho la vía y nos va a dar mayor seguridad, ¿no? También sirve de protección, es parecido a una losa, es como si fuera una losa de
de protección o aproximación que nos permite proteger a nuestra alcantarilla, ¿no? ¿Qué más? Los alineamientos del cabezal, ¿no? No está de acuerdo con la vía. Esta es una forma incorrecta, ¿no? A veces están chuecas. Por lo general tienen que ir a 45 grados, ¿no? Acuérdate, 45 grados, tangente 1 y 1, ¿no? Acá 1 y 1, ¿no? Por lo general, ¿ah? 44, 45, ¿no? Que es el ángulo. ¿Para qué? Porque esto permite que aquí se logre en los aleros, aquí en la parte se permita adherir las piedras o empircado o mampostería de aquí de piedras, ¿no? Que van a ir rellenadas a complementar en esta parte, ¿no? A proteger los aleros, y el cabezal que está por encima, ¿no? Entonces esta parte, no, esto está mal, ¿no? Esto no, tiene que ser el alineamiento del cabezal, tiene que ser paralelo al eje de la vía en la forma adecuada, ¿no? En este caso, esto no es paralelo al eje, ¿no? Esto sí es paralelo, ¿no? Vale. Muchas veces se ha visto que solamente cuando vas no hay cabezal de alcantarilla, ¿no? Cuando vas a hacer una inspección, o a veces la alcantarilla me ha tocado solamente, a veces ya está fisurada, y solamente cuando está colocada superpuesta nomás el cabezal, ¿no? Con algún epóxico lo pegan, o un Cicadur 32, lo pegan y con el tiempo ya no como que estuviera ahí, pero hay cabezales que colapsan por choque o deterioro, ¿no? O fisuras, o a veces revienta el concreto cuando hay heladas, ¿no? Hay horas tope cuando vacían el concreto y revienta el concreto cuando vacían el concreto en horas, cuando hace granizada o helada, ¿no? En la sierra, por ejemplo, ¿no? Tienes que planificar bien tú el vaciado con el concreto. El detalle de entradas y salidas también tenemos, de acuerdo a los canales de corte, ¿no? 3 tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? De canales, ¿no? Y su canal correspondiente de bajada, ¿no? Todo ello está especificado, ¿no? En las tablas, ¿ya? Por si acaso, de acuerdo al tipo, ¿no? La sección y el tipo de canal, ¿no? El tipo de canal. ¿No? Muro de cabeza, está muro de cabezal, ¿no? De acuerdo a la elevación del corte. Igualito, ¿no? Está especificado, en líneas generales, es solamente para que, de conocimiento, para que tú vayas incluso a las especificaciones, ¿no? De alcantarilla. En mampostería de piedra, ¿no? Mampostería de piedra, la elevación, vemos el plano de frente, ¿no? ¿Cómo es lo correcto y lo adecuado, ¿no? En elevación de extremo y vista de planta, ¿no? Cómo se vería en elevación de frente, ¿no? Lo que sí es correcto que el alero, por eso te decía, en promedio vaya a un ángulo siempre de 45, ¿no? 45 grados, ¿no? 1 a 1. ¿Qué otros elementos vemos en el tema de alcantarillas, ¿no? Son ya complementarios, ¿no? Collarines para los tubos, los filtros, los canales de salida, de entrada y salida, ¿no? Básicamente, tienes que ver, es como en los puentes, ¿no? ¿Cuál es tu derecho o izquierdo, ¿no? Tienes que ver cuál es el eje, ¿no? De tu alcantarilla, ¿ya? Y su pendiente, ¿no? Los tipos de alcantarilla, según el material y según su capacidad, ¿no? Según el material, ¿qué tipo de alcantarillas conocemos, no? Ya para el diseño, alcantarillas de tubo, alcantarillas de cajón o marco, la de concreto por lo general, alcantarillas abovedadas, alcantarillas de losa, alcantarillas circulares metálicas, ¿no? Las TMC, ¿no? Tubería metálica corrugada, ¿no? Por lo general. Antes había en algunos puntos las lisas, ¿no? Los tipos de alcantarillas por su capacidad, alcantarilla de un tubo, de 2 tubos, o sea, 2 ojos, 1 ojo, 2 ojos, 3 ojos, hasta 3 ojos se ha visto, ¿no? 4 ojos ya eso ya es una combinación de 2 ojos, ¿no? 2 alcantarillas de 2 ojos se puede ser, ¿no? Igual, ¿no? Los detalles de los cabezales, ¿no? Y las salidas de alcantarillas de TMC, por ejemplo. Vienen las especificaciones. Igual, ¿no? Secciones, a lo lecho de las alcantarillas, ¿no? Hay alcantarillas múltiples, o sea, de 2 ojos, de 1 ojo. Las tajeas que son el dren francés, ¿no?
son empircados a lo largo, o sea, de forma artesanal. Antes se hacían así las alcantarillas, ¿no? Dren francés, y esto es ya ha funcionado muy bien, hasta ahorita existen, ¿no? Desde el imperio, desde el incanato, existen las tajeas, ¿no? Emboquilladas o de piedras, el famoso dren francés. De concreto, con rollizos de madera, hasta ahora existen, ¿no? Tipo marco, pero de rollizos, ¿no? De madera, ¿no? Tipo marco y concreto, concreto armado, concreto, puede ser concreto simple, las hay, y también de concreto armado, ¿no? Y las tuberías metálicas corrugadas, ¿no? Hay de diferentes diámetros, ¿no? De 36, 48, de 48, de 72, ¿no? Pulgadas, ¿no? De diámetro, ¿no? Estamos hablando de 1,80 m, ¿no? 1,80 m, 1,20 m y prácticamente estamos hablando de 1,80 m, 1,20 m y la de 36 de 90 centímetros de diámetro. 90 centímetros, 1,20 m y 1,50 m de diámetro. La de 72 tiene 72 prácticamente está teniendo por 2/5 o 5 medios, estamos hablando convertido a ¿cómo se llama? A metros, estamos hablando 72 pulgadas por 2/5, estamos hablando 24, 1,20 m, ¿no? Un 90, 1,20 m, 1,50 m, hasta 1 metro, las hay también combinadas, que son super span, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué factores intervienen para una alcantarilla? El suelo, la geotecnia del suelo, ¿no? La cantidad del caudal. Si es un caudal fuerte, puedes darle de 2 ojos, de 3 ojos, de acuerdo a tu diseño, ¿no? Y de acuerdo al material que esté hecho tu alcantarilla, ¿no? Para el diseño de alcantarilla, ¿qué debemos tener en cuenta? El caudal del área hidráulica, caudal de la sección, su pendiente y la rasante del fondo, caudal de la longitud de alcantarilla, estudio de tipo económico y la ejecución del proyecto. Las pendientes en las alcantarillas, eso sí, les comento, es de 2 a 3%, ¿no? A lo mucho. Un ancho adecuado de la zanja, diámetro de los tubos de acuerdo con el caudal de diseño, mantener la dirección de la corriente de agua, la longitud de la alcantarilla, ¿no? Las ubicaciones, el emplantillado y la topografía de la alcantarilla, ¿ya? ¿No? Y el mortero, ¿no? En las juntas y todo el tema de albañilería que tenemos que tener en las alcantarillas, ¿no? Igual, ¿no? Aquí es importante tener, esto no es adecuado, ¿no? Es una forma incorrecta de encauzar o llevar el cauce del agua, fíjate, en las alcantarillas, de una alcantarilla, ¿no? Fíjate, ¿no? En esta parte sí, ¿no? Fíjate hacia dónde, ¿cuál es la diferencia, no? La diferencia. Aquí no sabemos hacia dónde al final va a discurrir, acá sí existe una dirección, si te das cuenta, ¿no? Existe una dirección, mira, de entrada y salida, ¿no? Y hacia dónde va el flujo de agua. Aquí no, ¿no? Es un aspecto técnico a considerar en el diseño, hacia dónde va a llegar nuestra agua, el agua que vamos a drenar por la alcantarilla. ¿Qué más de las recomendaciones ya en tema de ejecución de alcantarilla, ¿no? De instalación, ¿no? El suelo tiene que ser regular, uniforme. El suelo tiene que ser compactado en capas. Las capas de compactación aproximadamente son capas de 20, 30 centímetros y se tiene que hacer el ensayo del cono de arena, ¿no? De densidad de campo y con su porcentaje de compactación, de acuerdo a ello se saca su porcentaje previo de humedad. Muchos lo hacen con Speedy, con el Speedy, que es el aparato para sacar la humedad, y ahí nomás en campo sale si es menor. Tiene que cumplir que la compactación tiene que ser mayor a 95%, ¿no? Mayor a 95%. Entonces, hacer bien tu relleno, tu cama de arena, ¿no? Para tu compactación. Ingeniero, ¿cada cuánto se hace la compactación? La frecuencia nos dice, ¿no? En la capa del cuerpo del relleno y en la capa de la corona de relleno y en la capa del cuerpo del terraplén o relleno. Nos dice uno cada 500 metros cuadrados, o sea, en cada capita prácticamente de corona y de cuerpo se tiene que hacer un ensayo de compactación, ¿no? Bueno, esta es la tabla más importante que tenemos en alcantarilla, ¿no? La distancia entre dos alcantarillas. Si la pendiente de la carretera,
perdón, en la pendiente donde vamos a instalar nuestra alcantarilla, de la alcantarilla, está entre 0 y 3%, el suelo es no erosionable o es poco socavable o, no, o poca probabilidad de erosión, ¿no? Es 120 metros, ¿no? La distancia. Si es de 4 a 6%, supongamos que sea 5% dependiente del camino, y el suelo es erosionable, entonces cada 50 metros tengo que poner mis alcantarillas, ¿no? Entonces, esta es una tabla, ¿no? Donde nos va a evidenciar y tenemos que respetar esta tabla, él se recomienda cómo, cada cuántos metros debemos colocar alcantarillas. Por ejemplo, en la selva se da que a veces, por ejemplo, tengo una pendiente de 8% del camino y el suelo es erosionable, lo tengo que colocar a 40 metros, mis alcantarillas, cada 40 metros, ¿no? Es un parámetro. Si no es erosionable, casi 80 metros, 75 metros, ¿no? Mientras más pendiente, fíjate, ¿no? ¿Cómo va haciéndose, ¿no? Mientras más pendiente, más cerca tienen que haber mis alcantarillas y mientras más sea erosionable, mucho más cerca, mira, ¿no? El suelo poco erosionable, suelo pedregoso, gravoso, o sea, más compacto, ¿no? Y algunas arcillas, ¿no? Este es un suelo más blando, el erosionable es suelo fino, limo y arena, ¿no? Por lo general en selva es un suelo expansivo, ¿no? Arcilloso, ¿no? Por lo general es 35, y a veces existe que la pendiente es elevada, ¿no? De 10 a 12%, ¿no? Por lo general, casi en costa, una pendiente pues de 0 a 3%, está aquí, ¿no? El primer parámetro, ¿no? Suelo casi no erosionable, ¿no? Poco erosionable, cada 120 metros, ¿no? Esta tabla, como te digo, es referencial, tú tienes que darle un sustento, ¿no? Esto es básicamente el mantenimiento y limpieza de alcantarillas, ¿no? Las alcantarillas multiplay, hay varios tipos de alcantarillas, ¿no? Dependiendo ya de la marca, ¿no? No quiero hacer ningún tipo de cherry, ¿no? Pero por ahí están, no voy a hacer que por ahí estén los amigos de Cider, de Aceros, o de Eduardo Ríos, ¿no? De Eduardo Ríos Asociados, ¿no? ERASAC, ¿no? Hay varios ahí que estamos siempre apoyando. Ellos te hacen por lo general el cálculo, ¿no? El cálculo hidráulico. Van ellos mismos a la zona y te hacen un presupuesto, te cotizan y todo el tema, ¿no? Ya tienen todas sus tablas ya establecidas, ¿no? Entonces, es una alcantarilla multiplate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esta es una super span, ¿no? Tiene sus longitudes, ¿no? Sus dimensiones. Planchas vienen de 6 y 8 pies, ¿no? Están los anchos, las especificaciones, también vienen con sus fichas, ¿no? Sus fichas de especificaciones, ¿no? Del producto, ¿no? ¿Qué más vienen sus accesorios, pernos y tuercas, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, ya netamente, ya algunos ejemplos de diseño de cunetas, ¿no? Diseño de cunetas. Vamos a entrar con cálculo. El caudal de Manning y el caudal de aporte, ¿no? Tiene que ser, ya tú sabes, por ejemplo, acá, ¿no? Hay dimensiones. Coeficiente, este es de concreto, ¿no? El coeficiente de Manning, que es el N, o de rugosidad. El tirante, que es 30 centímetros, ¿no? Las dimensiones, ¿no? El borde libre, 10 centímetros, ¿no? Profundidad 1 y profundidad 2, ¿no? Z1 y Z2, ¿no? En cuanto a horizontal, ¿no? Vertical, horizontal, ¿no? 1, 2 y 1, 3, acuérdate, ¿no? 1, 2 y 1, 3, ¿no? ¿Te acuerdas, no? De acuerdo al material, las tablas que hemos visto, ¿no? Estas tablitas, no sé si te hago refrescar, no te duermas, ¿ah? Por favor, porque si no, se va a dormir el anfitrión y nos vamos todos y se cierra el circo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, aquí, ¿no? Esto es, ¿no? Por lo general, de acuerdo a la velocidad directriz y el índice de tráfico, ¿no? Menor a 750, que por lo general trabajamos con 1.3 y 1.2, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, en esa parte donde está netamente el cálculo dice 1.3, perdón, acá, ¿no? Z12, estamos trabajando de acuerdo acá a su velocidad directriz y de acuerdo al tema de de la tabla, ¿no?
30 centímetros el Z2. ¿Ya? Z2. ¿Por qué? Porque acuérdate que era 30 centímetros, o sea, de 1 a 3, de 3 a 1 sería, ¿no? De 3 es a 1, como 0,30 centímetros es a 1, 3 a 1, ¿no? Acá está ganando vertical y horizontal, ¿no? 3K igual a 1, o sea, el K es igual a un tercio, 0,33 a 0,30 le ha puesto, ¿no? Y acá 1 con 2, ¿no? Es al revés acá. Acá es al revés que acá. Horizontal 1, perdón, vertical 1 y horizontal 2. Consideraciones ya son de talud, ¿no? La altura, 40 centímetros. Con eso vamos a Manning, ¿no? Manning nos dice que tenemos esta fórmula, el área de la sección por el radio hidráulico, el radio es el área sobre la longitud o el perímetro por la pendiente, el radio a la 2/3 por la pendiente a la 1/2, por raíz cuadrada de la pendiente sobre el coeficiente rugosidad de Manning. Y con eso hacemos cálculo y, ¿qué más? ¿No? Haciendo el área hidráulica, ¿no? Nos sale 0,10 metros cuadrados, perímetro mojado, 0,98, si dividimos, sale 0,11, ¿no? El área sobre el perímetro, ¿no? ¿Qué más? Aquí también tenemos la pendiente, ¿ya? 0,10, el tirante, tenemos el área, el radio hidráulico y el caudal, ¿ya? El caudal. ¿Qué más? Vamos a elegir una altura H, ¿no? Que sea menor, acuérdate, según las recomendaciones, las especificaciones tienen que ser menor, entramos con una altura menor a 60 centímetros. Nosotros entramos con ello, ¿no? Estamos diseñando cuneta, entramos con una altura menor a 60 centímetros, nuestra altura, nuestro H, le estamos dando 40, ¿no? En este caso, 40. Entonces, de acuerdo a las tablas, ¿no? 0,3 es el concreto, ¿no? Y el caudal nos va a salir, el caudal 0,56, ¿no? Metros cúbicos por segundo, ¿no? Hay que comprobar que ese caudal sea, este caudal es de Manning. Y ahora hay que hacer nuestro caudal de aporte, ¿no? Nuestro caudal de aporte con la fórmula del CIA 360, ¿no? Y al final vamos a comprobar que al final nos va a dar que haciendo esas precisiones, que el caudal de Manning es mayor que el caudal de aporte, ¿no? Bueno, para avanzar rápido acá igualito, el procedimiento para alcantarillas, ¿no? También, ¿no? Las características hidráulicas de la quebrada y riachuelo, que hay que compararlas con las tablas de caudales, ¿no? Y de longitudes, de pendientes, y también en cada sección de corte con su tirante y sus dimensiones de ancho y a profundidades de dimensionamiento, ¿no? O sea, tiene su propio cálculo. Yo tengo toda esta data en Excel, después si gustan se lo voy a proporcionar con el anfitrión, ¿no? Ya tengo todo en Excel, toda la data, tengo memorias de alcantarillas, cunetas, balenes, para poderles proporcionar para su uso adecuado de todos ustedes. Bueno, termino con una frase muy elusiva, ¿no? Escoger un camino significa abandonar otros. Si pretendes recorrer todos los caminos posibles, acabarás no recorriendo ninguno, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es una frase de Brida Paulo Coelho, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y quedo a las preguntas para poderlas responder. Ya estamos contra el tiempo y estamos respondiendo las dudas e inquietudes. Muchas gracias.